Adelante, Aleja. Hola, muy buenas noches a todos. Mi nombre es Alejandra Vergara, soy médico, estudiante de posgrado de primer nivel de medicina interna en la Universidad de Cartagena, como muchos ya me conocen. El día de hoy vamos a revisar un tema, como bien lo dijo el doctor Almanza, un poco particular y puntual. Llamó mucho la atención revisar este tema porque son prácticas clínicas que comúnmente realizamos en nuestros hospitales y que realmente las hacemos por una tradición de promulgación del conocimiento verbal y realmente no tienen una utilidad práctica o una mejoría documentada dentro de los pacientes. Entonces, esta es una fundación de la Asociación de Medicina Interna Americana y dentro de esta fundación llamada Choosing Wisely existe una iniciativa que se llama Things We Do for No Reasons y lo que hace es revisar esas prácticas que se han convertido en patrones comunes dentro de la atención hospitalaria pero que realmente tienen un muy poco valor al momento del beneficio que le podemos dar a nuestros pacientes. Entonces, dentro de estas prácticas vamos a hablar de lo que es la oxigenoterapia. Estos artículos tienen una forma de revisión muy particular. Ellos comienzan con la mención de un caso clínico y pues así vamos a desarrollar la presentación el día de hoy. Entonces, esto es un caso clínico de una paciente femenina de 65 años de edad con un único antecedente de hipertensión arterial. Ella consulta por un cuadro clínico aproximadamente de 3 días de evolución, consistente en disnea, malestar general, dolor pleurítico. Al ingreso de sus signos vitales se encuentra con una temperatura de 37.8 grados Celsius, tiene una frecuencia cardíaca de 110 latidos, una tensión arterial de 110/60, frecuencia respiratoria de 24, una saturación de 94%. Al examen físico se logra identificar membranas y mucosas secas, tiene crepitantes en base pulmonar derecha. Ante esta sintomatología, la enfermera que se encuentra en turno de servicio de urgencia decide colocar cánula nasal a 3 litros por minuto, haciendo que la saturación suba hasta el 99%. Entonces, en primer lugar, lo que nos vamos a preguntar es ¿por qué pensamos que el oxígeno suplementario es útil en el dolor en este tipo de pacientes? Entonces, teóricamente, aumenta el suministro de oxígeno al corazón y a otros órganos vitales, teóricamente hablando, y existe una creencia o una tendencia a creer que alivia la disnea sin importar cuál sea la etiología de esta. Entonces, si nosotros nos ponemos a revisar acerca de la conducta que toma el personal de la salud, no simplemente los médicos, sino que también hablamos de personales que tienen primer contacto con pacientes en muchos casos, tienden a creer que la disnea es patognomónico de una hipoxemia, lo que no es así. Se hizo un estudio en el 2010 que habla acerca del uso de oxígeno en infarto agudo de miocardio. Si bien tenemos que tener en cuenta que para este año, digamos que no se rigen las mismas guías que guían ahora. En este estudio lo que se hizo básicamente fue una encuesta muy simple acerca del uso de oxígeno rutinario en los pacientes que tienen infarto agudo de miocardio. Una encuesta que se hizo a personales de el ámbito hospitalario, sean médicos, especialistas o no especialistas, personal de enfermería, personal paramédico. La primera pregunta, ¿cómo voy a ocultar esto? La primera pregunta a esta encuesta fue si se utiliza de forma rutinaria oxígeno en un paciente con infarto agudo de miocardio. Las opciones de pregunta eran de selección múltiple, van desde nunca hasta siempre. Y podemos ver en la gráfica que el 61% de los pacientes, sin importar cuál era la definición o la categorización de su estado profesional, utilizaban siempre oxígeno al momento de que se presentaba un paciente con signos clínicos o con una impresión diagnóstica de infarto agudo de miocardio. Dentro de las preguntas que se realizaban, en esta encuesta, también se hizo la diferenciación realmente acerca de qué personal era el que estaba contestando la encuesta, identificando qué personal corresponde a un porcentaje de enfermería, un porcentaje médico o médico no especializado, y realmente no se encontró una muy buena diferencia entre el uso de oxígeno entre los médicos especialistas, entre los médicos no especialistas y entre el personal que no es médico. En esta tabla, de hecho, se puede ver que no existe una diferencia significativa en los grupos, en la utilización del oxígeno, en los grupos del departamento de emergencia, en los grupos de ambulancia y en cardiología. No existe una diferencia, lo cual es bastante llamativo y
y alertante debido a que ya para esta época, si bien las guías no estaban totalmente, digamos que establecidas o podían tener una definición a la actualmente conocida, ya existían estudios que demostraban que la hiperoxemia o que el uso de oxígeno debería ser restringido a los pacientes que realmente lo necesitaban, ya que la hiperoxemia podría causar daño. Lo que sí cabe por lo menos resaltar es que en cuanto al grupo de personal que es médico y el personal que no es médico, hubo una diferencia significativa en el uso de oxígeno y en la creencia a pensar que este uso va a disminuir el dolor torácico en estos pacientes con infarto agudo de miocardio. Entonces, primero tenemos que tener en cuenta por qué no es útil el uso de oxígeno en los pacientes que tienen la saturación de oxígeno dentro de los rangos adecuados. Nosotros tenemos que evidenciar que el uso de oxígeno se hace de forma indiscriminada por el desconocimiento acerca de los daños que puede tener el uso exagerado de este. Entonces, en primera, nosotros tenemos que hacer la diferencia entre el término disnea, hipoxemia e hipoxia, ya que no todo paciente con disnea va a ser secundaria a una hipoxemia, al igual que no todo paciente con hipoxia va a ser secundario a una hipoxemia. Nosotros podemos tener un paciente que tenga una congestión pulmonar secundaria a una falla cardíaca, agudamente descompensada, y este va a tener una sensación de disconfort respiratorio que no va a ser necesariamente secundaria a un estímulo de hipoxemia. Primariamente se va a dar un estímulo a los receptores J de las fibras C a nivel pulmonar que van a ser causadas por la distensión o propia congestión vascular del pulmón. Es decir, que nosotros vamos a aliviar este disconfort en los pacientes no administrando oxígeno, sino logrando eliminar esta congestión vascular, ¿vale? De la misma forma, los pacientes que tienen hipoxia obedece pues, de forma igual o proporcional a una hipoperfusión, no va a ser necesariamente decidente una hipoxemia, ya que a nivel, esta hipoperfusión puede ser dada por problemas a nivel sistémico, ya sea por una disminución de la presión arterial sistémica o ya sea a niveles más locales por alguna obstrucción de este flujo o alguna otra patología. Es decir, a resumidas cuentas, nosotros vamos a utilizar oxígeno en el escenario en el que tengamos hipoxemia, no necesariamente en el que tengamos disnea o hipoxia. Entonces, en primer lugar, si la saturación de oxígeno es normal, realmente no existe un potencial beneficio en el uso de oxígeno suplementario, carece de plausibilidad fisiológica. No se ha demostrado que ante una saturación de oxígeno, no se ha demostrado que ante una saturación de oxígeno normal, el uso de oxígeno pueda adquirir o pueda dar un beneficio extra. En segundo lugar, la hiperoxemia podría causar daño. Ya es bien conocida la evidencia que demuestra el daño tisular secundario a las especies reactivas de oxígeno. Se han realizado estudios en los cuales se muestra que el alta FiO2 y que los niveles de oxígeno bajos y altos se relacionan de igual forma con mortalidad hospitalaria. Además, se ha demostrado también que existen ciertos eventos adversos asociados con la hiperoxemia y con la hipoxemia, y que la severa hipoxia fue independientemente asociada a un decrecimiento de la supervivencia de los pacientes hospitalizados. Además de esto, nosotros tenemos que tener en cuenta, en último y no menos importante, que estaríamos realizando una mala disposición de los recursos terapéuticos, incurriendo en gastos innecesarios. Entonces, para resumidas cuentas, nosotros vamos a utilizar el oxígeno en los pacientes que tienen hipoxemia. Sin embargo, existen unas situaciones en las cuales nosotros también podríamos utilizar el oxígeno sin que haya un decrecimiento en los niveles de presión parcial de oxígeno. ¿Cuáles son estas indicaciones? Pues básicamente en la intoxicación por monóxido de carbono, en la enfermedad por descompresión, el embolismo gaseoso, la cefalea en racimos, la crisis de células falciformes y el neumotórax. Es bien conocido en estas situaciones que por mecanismos no en todas fisiopatológicamente estudiados, la utilización de oxígeno a una FiO2 alta va a ayudar con el tratamiento del manejo de estas enfermedades. Últimamente se ha puesto en duda el papel del oxígeno en la crisis de células falciformes, ya que existe literatura que se encuentra a favor y en contra del uso de este en estas crisis en respuesta al dolor. Así que es algo que realmente todavía no está muy bien definido. ¿Qué deberíamos hacer entonces? ¿Cuáles son las recomendaciones?
Nosotros deberíamos evaluar las indicaciones y la intención de los beneficios y posibles daños que tenemos con el oxígeno. Evitar significativa hipoxia, evitar significativa hiperoxemia. En pacientes con infarto o miocardio, las metas van a ser de saturaciones de oxígeno 90%, como tal los dicen las guías. En otros escenarios, nosotros vamos a tener unas saturaciones de oxígeno que van a ser las metas mayor o igual a 93%, es decir, unas metas que van a ser entre 90 y 92. Esto va a estar también muy dependiendo de la individualización del que tenemos del paciente y del nivel de altura en el que nos encontremos. Las metas de saturación de oxígeno van a variar de acuerdo al paciente. Existen pacientes que pueden tener un riesgo de hipercapnia debido a ciertas enfermedades estructurales del pulmón, por lo que con ellos las metas de oxígeno pueden ser un poco más permisibles y se plantean saturaciones de oxígeno que se encuentren entre 88 y 92%. Y por último, debemos revisar cuáles son los protocolos y prácticas que tenemos en nuestra institución acerca del uso del oxígeno y los sistemas de oxigenación que tenemos. Otro problema u otra práctica clínica a revisar es el uso de la compresión neumática intermitente para tromboprofilaxis mecánica en los pacientes internados. Acá tenemos un caso clínico de un paciente de 74 años de edad, paciente con antecedentes de diabetes mellitus y hemorragia de vías digestivas hace 2 meses. Él consulta al servicio de urgencia por presentar un cuadro clínico de náuseas, vómitos, diarreas después de haber comido sobras no refrigeradas. Al examen físico tenemos unos datos que constan de un IMC de 25, unos laboratorios que muestran un BUN de 37, creatinina de 1.6, leucos de 12.000 y tiene una tensión arterial entre 100, de 100 sobre 60. El paciente al examen físico se nota que plenamente ambulatorio, sin necesidad de ayuda o dependiente de adultos. El diagnóstico que se le hace al paciente al ingreso es de una deshidratación secundaria a un cuadro de gastroenteritis. El médico que hace el ingreso ordena la compresión neumática intermitente para profilaxis de tromboembolismo venoso profundo. Entonces, nosotros, ¿por qué pensamos que debemos utilizar tromboprofilaxis mecánica? Puntualmente, la compresión neumática intermitente, pensamos que es la mejor opción en los pacientes que vamos a dejar en sala. Lo primero que tenemos que mencionar es que la tromboprofilaxis se ha convertido en un problema de salud pública, puesto que la práctica habitual en muchas instituciones o por muchos médicos es la administración o el ordenamiento inmediato de tromboprofilaxis a todo paciente que ingresa o que se internaliza en nuestras salas de hospitalización general, cuidados intensivos o intermedios. Lo primero que tenemos que tener en cuenta para atacar este problema es que la incidencia en pacientes sin tromboprofilaxis de que dé una trombosis venosa profunda o una tromboembolia pulmonar, que básicamente es el evento que queremos evitar, la incidencia sin hacer diferencia de grupos por factores de riesgo, la incidencia es muy baja, la incidencia va a ser de 0.96% en el caso de trombosis venosa profunda y 1.2% en el caso de tromboembolismo pulmonar. Partiendo de esto, nosotros tenemos que tener la idea de una tromboprofilaxis no generalizada no nos va a dar mayores o mejores resultados. Entonces, al hacer revisión de este artículo de la revista de análisis de medicina interna, hacen una diferenciación en el desarrollo de eventos tromboembólicos en pacientes que tuvieron un stroke. Entonces, utilizan o miran la diferencia en cuanto a la mortalidad, en cuanto al desarrollo de trombosis venosa profunda y de embolia pulmonar en los pacientes que tienen profilaxis mecánica y en los pacientes que no tienen profilaxis mecánica. Entonces, si nos podemos dar cuenta al momento de ver la mortalidad, realmente el odds ratio nos indica que no se comportó de una forma significativa al momento de disminuir la mortalidad, ya que nos muestra un intervalo de confianza que cruza el punto 1, por lo cual no es significativo utilizarlo en pacientes en general. En cuanto a la parte de la trombosis venosa profunda, fue igual, el punto de corte cruza el 1, acá cuando vemos los intervalos de confianza. En cuanto a la embolia pulmonar, de igual forma fue normal. Fue igual, no fue significativo en ninguno de los casos cuando utilizamos profilaxis mecánica. Sin embargo, al momento de ver el daño en piel que incurren estos dispositivos, sí se evidenció notablemente un odds ratio de 4.02 con un intervalo de confianza totalmente significativo que no cruza el 1, lo que nos está mostrando que
el utilizar tromboprofilaxis en población general mecánica con medidas de compresión neumática no nos va a disminuir significativamente, no nos va a hacer un beneficio sumado en el desarrollo de una embolia pulmonar o un tromboembolismo venoso profundo, pero lo que sí nos va a hacer es que nos va a causar un mayor daño de piel dado por úlceras y necrosis, sumado con unos ratios de un 4.0, es decir, tenemos 4 veces más probabilidad de desarrollar estos daños en un paciente que le indicamos la tromboprofilaxis mecánica y realmente no nos está dando un beneficio en cuanto a mortalidad, desarrollo de embolia pulmonar o tromboembolismo venoso profundo. Este fue el resultado en los pacientes al hacer la intervención por subgrupos, en pacientes ya no con tromboprofilaxis mecánica, sino con profilaxis medicamentosa. La diferencia en cuanto a la mortalidad en pacientes en general, sin clasificación de factores de riesgo, tampoco fue significativa, puesto que el intervalo de confianza realmente cruza el punto 1. Cuando hablamos de embolia pulmonar, vimos una significancia, sí se evidenció una significancia estadística aceptable en los pacientes en los que utilizaron heparina versus no heparina. Y cuando vamos a hablar de los eventos de sangrado, pues indiscutiblemente el uso de heparinas se asoció a un mayor riesgo de sangrado que los pacientes que no se utilizaron heparina. Entonces estos son resultados que nos hablan del uso de las medidas de tromboprofilaxis en pacientes que no tienen o sin diferenciación de factores de riesgo, sin uso discriminado. ¿Por qué pensamos entonces que la compresión mecánica intermitente es la mejor opción de tromboprofilaxis para los pacientes en sala? Entonces, ¿cuándo realmente está indicada la tromboprofilaxis? Entonces, la Universidad de California nos da un modelo acerca de 3 pasos o 3 categorías en las cuales nosotros podemos indicar la tromboprofilaxis. Uno es el bajo riesgo, otro es el riesgo moderado y otro es el alto riesgo. Entonces, nosotros vamos a poder identificar a qué pacientes vamos a administrar tromboprofilaxis dependiendo las características que tengan y así de esta forma identificar si realmente la necesitan y si no la necesitan o en el caso de necesitarla, cuál estaría indicada la profilaxis farmacológica y cuál estaría indicada la tromboprofilaxis. Entonces, los pacientes que van a estar en estado de observación con una estancia que nosotros pensemos que sea menor a 48 horas, son pacientes que tuvieron una cirugía menor ambulatoria, que no tienen factores de riesgo fuertes, pacientes que realmente pueden estar con movilización ambulatoria, esos pacientes y que no han sido admitidos en centros de quimioterapia, esos pacientes no van a tener una tromboprofilaxis. Pero podría ser, o podría pensarse en el uso de una profilaxis intermitente con las medidas de compresión mecánica. Los pacientes que tuvieran un moderado riesgo son los pacientes que tienen cirugías mayores, como cirugías que irrumpen la parte de la cavidad torácica, pacientes con cirugías gineco-oncológicas, cirugías urológicas, pacientes que tengan un cáncer activo o que tengan un pasado conocido de un evento tromboembólico, son pacientes en los cuales nosotros podemos pensar en hacer una profilaxis farmacológica con heparinas de bajo peso molecular. Y los pacientes con alto riesgo son pacientes que tienen pues una artroplastia de cadera, una artroplastia de rodilla o una cirugía de cadera, fractura de cadera, un mayor trauma, una injuria de cordón espinal, pacientes con cirugías abdominales. Entonces en estos pacientes nosotros podemos incurrir en la tromboprofilaxis o en la compresión mecánica intermitente. Existen unas escalas de riesgo en las cuales nosotros también nos podemos basar no solamente en estos criterios para saber cuándo vamos a indicar la tromboprofilaxis. Entonces nosotros podemos utilizar, dependiendo si estamos hablando de un paciente que tiene una causa o una patología médica o una patología quirúrgica, podemos utilizar ciertas escalas. Entonces tenemos la escala de Padua, que nos va a determinar unos puntos atribuidos a cualquier factor de riesgo y dependiendo cuál es el resultado de estos puntos, nosotros vamos a incurrir en si el paciente tiene bajo o tiene alto riesgo para el desarrollo de eventos tromboembólicos y así vamos a indicar la profilaxis. Con la escala de Padua, con una puntuación mayor o igual a 4 puntos, nosotros vamos a indicar entonces que se utilice tromboprofilaxis. En pacientes que tienen patologías quirúrgicas, nosotros entonces podemos utilizar la escala de Caprini.
Cuando nosotros indicamos o cuando ya nosotros establecemos que nuestro paciente necesita tromboprofilaxis, entonces nosotros vamos a identificar cuál es el riesgo que puede tener el paciente de sangrado para saber si está mejor indicada la profilaxis farmacológica o la profilaxis mecánica. Entonces, si nosotros tenemos un paciente que tiene uno de estos factores de riesgo mayores, o al menos dos de los menores, ya es un paciente que tiene alto riesgo de sangrado y en que nosotros podríamos considerar la utilización, digamos que profilaxis mecánica. Entonces, uno de los factores de riesgo mayores es la úlcera gastroduodenal activa o sangrado en los últimos 3 meses y que tenga un conteo de plaquetas de 50.000. Con cualquiera de estos dos criterios ya es un criterio, una contraindicación para la profilaxis farmacológica y entonces utilizaríamos la profilaxis mecánica. O que por lo menos tenga dos de los siguientes que están acá, una mayor de 84 años, una falla hepática con un IDR mayor de 1.5, una falla renal severa, que tenga una tasa de filtración reducida debajo de 30, la admisión a UCI, la colocación de un catéter venoso central, una enfermedad reumática o que tenga un cáncer activo. El género masculino también es un factor de riesgo. Entonces, ¿cuáles son las recomendaciones? Nosotros antes de instaurar la terapia, la tromboprofilaxis, nosotros primero tenemos que establecer si está indicada o si no está indicada. Si el paciente es de bajo riesgo para desarrollo de eventos tromboembólicos, como lo era nuestro paciente, un paciente que deambula por sus propios medios, que no tiene los factores de riesgo que al momento de realizar nuestro PADO score nos da un riesgo bajo para tromboprofilaxis, un paciente que realmente no está indicada. Nosotros no tendríamos por qué haber colocado a nuestro paciente pues una compresión neumática intermitente, ya que como lo habíamos mostrado anteriormente, no va a disminuir el riesgo de eventos tromboembólicos ni el riesgo de la mortalidad, sino lo que va a hacer es aumentar el riesgo de que hagamos úlceras o infecciones en nuestro paciente. Si entonces el paciente realmente da de alto riesgo y está indicada la tromboprofilaxis, nosotros lo que vamos a hacer es evaluar el riesgo de sangrado. Si nuestro paciente entonces va a tener un riesgo de sangrado elevado, es que nosotros vamos a utilizar en vez de la tromboprofilaxis las medidas de compresión neumática intermitente. Nosotros al momento ya de que instauramos las medidas de compresión neumática intermitente, debemos evaluar si estas estrategias para que cumplan con el funcionamiento adecuado de la comodidad de este paciente, ya que muchas veces se utilizan las medidas, pero realmente no se está pendiente, no se está al tanto si estos dispositivos mecánicos están funcionando adecuadamente o se están inflando con una correcta periodicidad y entonces realmente están ahí causando, digamos que no mayor utilidad, pero sí una mayor predisposición a hacer laceraciones. Y en el caso de que nosotros tengamos pacientes con muy alto riesgo trombótico o que tengamos, digamos que una alta probabilidad ya de individualización del paciente de que pueda hacer un evento tromboembólico, se podría incluso combinar las heparinas de bajo peso molecular con la compresión neumática intermitente. Entonces, todo esto va a ser relacionado o ya siendo una individualización del paciente, partiendo inicialmente del riesgo de eventos tromboembólicos y posteriormente del riesgo de sangrado para elegir si nos beneficiamos con una profilaxis farmacológica o una profilaxis mecánica. No sé si los profes, doctora Milcar o alguno de los participantes tenga algún comentario o alguna pregunta acerca del tema.